Disculpe que se nos acabó el tiempo. Vuelvo a explicar brevemente, ¿no? Entonces, aparte que va a subir un video indicativo, explicativo, de cómo determinar, bueno, el cableado, cuáles son de bobinado primario y secundario, le indicaba que si tienen la facilidad de ver en la plaquita, indica cuál es el ingreso y la salida. Aparte de eso, yo les decía que en los transformadores de distribución de los postes, también está indicado. Hay una parte de alta y una parte de baja. La parte de alta es la que viene de las subestaciones de distribución, indican H, y la parte de baja indica X, que esa va directamente ya al sistema para alimentar las viviendas, ¿sí? Yo siempre, en mi caso, también en el caso de ustedes, el bobinado primario va conectado a mi alimentación mayor, ¿no? En este caso es 110. Y la salida es para alimentar pequeños equipos o dispositivos, ¿no? Ahora les indicaba que era necesario, importante conocer la ecuación básica de transformación de los transformadores, ¿sí? Transformadores. Que tomar en cuenta tres magnitudes importantes, que son los voltajes, primario y secundario, son el número de espiras o de vueltas que tenga esas espiras, y también el amperaje, ¿no? Sabiendo que la potencia hay que intentar, eh, o se quiere que se mantenga constante, que o llegase a valores iguales en el primario y secundario, ¿no? Entonces voy a tener que el voltaje en el primario va a ser, sobre el secundario va a ser igual al número de espiras en el primario sobre el número de espiras en el secundario, ¿no? Y esto va a ser igual, inverso, ¿no? Intensidad en el secundario sobre intensidad en el primario. Y esto vamos a aplicarlo un poco el día de hoy. Tengo tres magnitudes, dos son eh, medibles, tienen valores de voltaje y intensidades, y el valor de las espiras, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener un transformador pequeño, dos devanados, ¿sí? Aquí se genera el flujo magnético, ¿no? Interno. Si yo tuviera en este transformador este valor en el primario, que fuese 100 voltios, a ponerle 120 voltios. Y en el secundario fuese 240. Y también me indica el número de espiras en el primario, ¿sí? Que son 120 vueltas. Primero quiero que me indique, en base a este pequeño ejemplo, ¿qué tipo de transformador es? Un elevador, ingeniero, ¿Por qué es elevador? porque está ingresando 120 voltios y sale en 240. ¿Ya? Y reduciendo eso, la, la bobina, la segunda bobina debe tener más espiras que la primera. Ok, exacto, es un transformador elevador, ya que permite aumentar el nivel de voltaje en este caso, ¿no?
Otra pregunta. ¿Cuánto sería el número de espiras en el secundario? ¿Cuánto sería ese número de espiras? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería el número de espiras en el secundario? Hay dos formas de determinar eso. Una sería, ingeniero, que se sabe que el número de espiras es mayor que la del primer devanado. ¿Ya? Ese sería un método. ¿Cuánto? No, o sea, digo que así se deduce que la segunda bobina tiene un número mayor de espiras que la Ya. primera. Quiero que me diga qué valor exacto es. ¿Cuánto sería el número de espiras en el secundario? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice cuántas espiras tengo en el secundario? Nadie. Voy a hacerlo aquí. La primera forma es aplicando la ecuación que está aquí, la igualdad, ¿no? Solamente tomando en cuenta los voltajes y el número de espiras, sin tomar en consideración las intensidades, no las necesito. Entonces le indicaba que obtenía tres fórmulas, esta es una. Voltaje primario sobre voltaje secundario va a ser igual al número de espiras en el primario sobre número de espiras en el secundario, ¿no? ¿Sí? Ahora yo me doy cuenta que tengo tres valores ahí y el faltante lo puedo encontrar haciendo el despeje de I. Por lo cual, NC, haciendo el despeje que voy a hallar en el secundario, va a ser igual a NP sobre BP y esto multiplica a BS, ¿no? Estoy mal, baja, este sube, estamos bien. ¿Sí? Puedo encontrar esos valores, entonces va a ser NS igual NP es 120 sobre BP 120, ¿no? Por 240. ¿Sí? Bueno, esta es la parte del numerador softvoltage. Y aplicando esto, 120 para 121, y por 240, NC 240, ¿no? Esta aquí son adimensional, no tiene medición con magnitud, ¿no? Entonces son 240 vueltas que necesito en el secundario. Y era muy fácil determinarlo sin hacer el cálculo. ¿Cuál es la otra forma que yo podía hacer sin necesidad de hacer el cálculo? Haciendo análisis del datos de ahí. ¿Cómo hubiera determinado eso también? Se podría sumar el BP con el NP. ¿Lo va a sumar? No, no. No, No, no. no se puede sumar porque son magnitudes Igualmente, diferentes. ingeniero, ahí está la igualdad, como tiene en la parte de arriba.
Mire, muy fácil, mire. Si se dan cuenta, mire, por cada voltio yo necesito una vuelta. Si tuviera una vuelta, yo sé que fuera un voltio. Si tuviera dos, tal, tal, ¿no? Hasta llegar a 120. Entonces, para llegar a este valor, yo voy a suponer que necesito 240 voltios, 240 vueltas, ¿no? Porque por cada voltio que dé, cada vuelta que dé, va a generar un volt. Entonces, si necesito hacer el cálculo, yo supuse que eran 240 vueltas, ¿no? Haciendo el análisis de los datos que tengo ahí. Porque me indica que cada vuelta indica un volt. Así de fácil poder tener este valor de este número de espiras, ¿no? Ahora, ya tengo estos datos de aquí, ¿sí? Pero hay que tomar también cierta forma en cuenta las intensidades y la potencia que haremos ya mismo, ¿no? Ahora, yo voy a tener, vamos a hacer un pequeño ejemplo para ahora ustedes. ¿Sí? Tengo esa parte de ahí y ahora tengo los siguientes datos. Tengo el voltaje primario, que es 240 voltios. El secundario es 100, voy a ponerle 24 voltios, ¿no? Y tengo número de espiras en el secundario, que en este caso voy a suponer que son 8. Con estos datos que están aquí, quiero que encuentren el número de espiras en el primario. ¿Qué debo hacer? Ahora he cambiado los datos y también lo que necesito. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me dice? Se despeja NP y se hace el mismo procedimiento como hizo en antes. Ok, hay que despejar NP para poder hallarlo. Y Hagan ahí le da el eso resultado. y me digan el valor. 240. Da 240. Sí. ¿Quién tiene valor igual o diferente? Ah, no, 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 no. Disculpe, ingeniero. Este no pareció al anterior. ¿80, ingeniero? ¿Por qué 80? ¿Por qué 80? Aquí me dice. ¿Quién le salió 80? O un valor diferente. Tienen 5 minutos para que hagan eso y luego yo lo voy a hacer aquí. 720 me dio a mí. ¿Cuánto? 720. 720, ya. Dos valores diferentes. Los demás terminen, hagan esa parte, 5 minutos, y luego yo lo hago acá.
2 minutos más para que concluyan esa parte. A ver, voy a hacerlo aquí. Entonces, era un simple despeje, ¿no? De la fórmula que está aquí. Voy a despejar NP. ¿Sí? Despejo NP. NP va a ser igual a BP por NS sobre BS. ¿Sí? Despejo para hallar ese valor, ¿no? Por lo cual NP va a ser igual BP 240 voltios sobre BS 24 voltios, ¿sí? Que multiplica al número de espiras en el secundario, que son 8. Que son 8. Y si hago esto, me va a salir que NP va a ser igual a 80. Entonces yo necesito para ese valor de voltaje, si el primario es más alto, mayor, necesito 80 vueltas de ese conductor que está aquí, ¿no? No estoy tomando en cuenta la sección, solamente la cantidad de vueltas. Si tuvieras valores de intensidades, cuando se hace el diseño o se determina el bobinado de un determinado transformador, ahí aparte del número de vueltas hay que también tomar en cuenta la sección o calibre del conductor, ¿no? Dependiendo de la intensidad que circula por esa sección. Entonces, de esta forma encontré el número de espiras en el primario, ¿no? ¿Sí? Creo que si está entendido esa parte de ahí, vamos con otro ejemplo, otra suposición. Sí, voy a dejar las fórmulas aquí. Yo tengo este mismo transformador y en la placa me indica lo siguiente. Me indica que el voltaje en el primario es 480 voltios. En el secundario es de 240 voltios. Y también me indica la potencia nominal, ¿no? Aquí indica la placa. eh, que es de
300 vatios. Y tomar en cuenta, voy a suponer que el transformador es ideal, ¿no? Transformador es ideal. Y estos son mis datos de mis transformadores, de mi transformador, y me indica ese dato que es importante, ¿no? Que es el transformador ideal. Y ahora me pide hallar los valores de intensidad. Intensidad en el primario, cuánto es ese valor, y la intensidad en el secundario de ese transformador, tomando en consideración que es un transformador ideal. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Quién me dice qué debo hacer? Despejar. ¿Qué despejo? Ingeniero, primero se buscan los valores de las intensidades primarias y después el secundario. ¿Cómo? Y me imagino que como hay potencia hay que aplicar otra fórmula. Exacto, hay que tomar en cuenta los datos que tengo, ¿no? Aplico la fórmula de potencia. La Ajá. potencia es igual a voltaje por intensidad. Esa es la fórmula de potencia, que creo que todos conocemos, ¿no? No estamos tomando en cuenta otros factores, solamente de forma general. Y tomar en consideración que es ideal, esta fórmula ideal. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen pérdidas, que la potencia que está en la entrada va a ser la misma que la salida. Entonces, con los datos que tengo, sí puedo determinar la intensidad. Entonces, potencia va a ser igual, en el primer caso, para el demandado primario, va a ser igual al voltaje en el primario por intensidad en el primario. Y en el segundo caso, va a ser igual al voltaje en el secundario por intensidad en el secundario. Porque la potencia es la misma. En ambas situaciones, lo que hago es un simple despeje de intensidades, ¿no? De la intensidad en la fórmula. Entonces, IP va a ser igual a P sobre BP. Y en el segundo caso de la intensidad va a ser igual a P sobre BS, ¿no? Porque me indica que es ideal. Cuando dice que es ideal, que la potencia es la misma. ¿Sí? Entrada y en salida. Por lo cual va a ser esto, la P sustituyendo son 300 vatios. Y en la parte de abajo, 480 voltios. Y en el segunda intensidad, 240 voltios. Y, disculpen, 300 vatios. 300 vatios sobre 240 voltios. ¿Sí? Hago las divisiones debidas y voy a obtener dos intensidades. En el caso del primario, 0,625. 625. comprobar, 0.625. 0.625. Y en el otro queda 1,25. Ahora vamos a comprobar también. 40, 1,25 amperios, ¿no? 1,25 amperios.
Ahora voy a colocar esos datos acá para que vean lo que le indicaba de los valores de la transformación. Voy a colocarlo. Entonces, voy a tener en el primario BP igual a 240 voltios. La intensidad, no, disculpen, es en el primario 480. BP igual a 480 voltios. Y P va a ser igual 0,625 amperios. Es decir, elimino esto de aquí para que me dé más espacio. Y P 0,625 amperios. Acá. Y en el secundario, BS es 240 voltios. Y la intensidad va a ser igual a 1,25 amperios. Y ahora viendo estos datos, puedo fijarme de los que indicaba en antes, ¿no? Que son inversamente proporcionales. Miren los valores de voltaje e intensidad. En el caso del voltaje, el voltaje disminuyó, ¿verdad? De 480 a 240. Y en el caso de la intensidad aumentó de 0,62 a 1,25. Es decir, que son inversamente proporcionales, lo que indicaba en antes. Al aumentar el voltaje, disminuye la intensidad. Al disminuir la intensidad, aumenta el voltaje. Son inversamente proporcionales. En cambio, en el otro caso, de las espiras y en los voltajes, son directamente proporcionales. Cuando ustedes escuchan directamente proporcionales, es decir, cuando uno aumenta, el otro también lo hace. Y cuando uno disminuye, el otro también va a proceder a disminuir, ¿no? Entonces, es una ecuación básica en la cual puedo despejar varias fórmulas y puedo determinar los datos más importantes del, en este caso, transformador. No estoy tomando en consideración las pérdidas, ¿no? Las pérdidas del trabajo, del funcionamiento, etcétera. Solamente como que si fuese un transformador ideal que no genera ningún tipo de estas pérdidas. Entonces, esas son las fórmulas. En este caso, para que se van a utilizar. El día de mañana tenemos 1 hora, ¿verdad? De máquina. Sí, profe, sí. Ya, entonces, para aprovechar esa hora, como hemos trabajado antes, voy a subir un cuestionario. Si con tiempo les aviso. Un cuestionario que, como siempre, va a estar habilitado toda la hora. Es decir, va a estar habilitado de 5:20 a 6. De lo que hemos visto el día de hoy. En base a la clase de hoy. De 5:20 a 6 p.m. Un solo intento, 20 minutos. Y el tipo de pregunta es como la que ya hemos venido trabajando, ¿sí? Para que solamente ingresen a contestar el cuestionario, ¿sí? ¿Te entendí esa parte de ahí? Sí, Sí, ingeniero. profe. Creo que está conectada la mayoría. ¿De cuándo están conectados? Están, bueno, 9, son 15. Igual ya les informo a los demás en el grupo para que ingresen mañana, ¿no? Entonces, quedamos hasta ahí. Mañana hagan ese cuestionario y ya nos veríamos para la siguiente semana, ¿sí? En caso de máquina, caso de instalaciones normal. Bueno, eso es todo por hoy. Ya se pueden ir desconectando y que tengan buenas tardes. Dígame, bueno, eso es la mano ahorita. Ingeniero, Dígame. en este momento, ¿cómo que se llama? Estoy en el trabajo y en la primera parte cuando recién usted arrancó a hacer todo tu ejercicio. Oye, bro, Alfor, bájale un ratito nomás. Ya, por ende no como se llama, no participo ahorita, pero sí tengo como que se llama dudas.
y yo simplemente no quería interrumpir yo la clase. Ya, mira, Más luego ahorita, yo veo la sí, ahorita clase grabada y si se me, como si se me genera una duda, sí le puedo escribir como que se sí, llama sí, por WhatsApp. no hay problema, ahorita voy a subir el video. Ah, ya. Ahorita subo los dos videos. Sí, porque está interesante. Simplemente que es el comienzo, la verdad que no puedo atender bien. Ok, no hay problema. Ya, ok, gracias.